Sí, buenos días, amados hermanos. Es un gran privilegio poder ser el portador de la palabra de Dios en esta mañana, aunque siempre que subo a este lugar es imposible que no tiemble ante la presencia de Dios y de ustedes también. Les respeto muchísimo y les admiro. En esta preciosa mañana, Dios me dio una palabra para compartir con ustedes y el mensaje lo he titulado Las credenciales de un discípulo. Las credenciales de un discípulo. Y el pasaje bíblico en que me he apoyado para compartir con ustedes este mensaje se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos del 24 al 25. Versículos del 24 al 25. Mateo capítulo 10, versículos del 24 al 25. Dice así la palabra de Dios: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Vuelvo a repetir el título del mensaje: las credenciales de un discípulo. Credencial, documento oficial que le da a una persona el derecho a una posesión o grupo o lugar determinado. Nosotros tenemos un documento desde el día que aceptamos a Cristo, ese documento oficial. Desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos una nueva criatura y por ende hemos heredado el carácter de Cristo. Y esto nos da el derecho, la facultad de pertenecer a un lugar y a un grupo determinado. Ese lugar al cual pertenecemos es el reino de los cielos. Bien, y el grupo determinado al cual también pertenecemos, tenemos la facultad, el derecho de pertenecer. Somos ustedes, somos nosotros, son ustedes, la iglesia de Jesucristo. O sea, tenemos el derecho de pertenecer a un lugar determinado, el reino de los cielos, y a un grupo, la amada iglesia de Jesucristo. Una vez que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted hereda una nueva naturaleza. Cristo comienza a obrar a través del Espíritu Santo en su vida y empieza a transformar su vida, empieza a transformar su carácter y usted empieza a exhibir cualidades, virtudes ante toda aquella persona que lo ve vivir, que lo distingue de los demás. Y no es una vida religiosa, no es una vida de ser asiduos al templo, ni tampoco de una determinada vestimenta, lo que lo identifica como un hijo de Dios, o un discípulo de Cristo, ni tampoco te da esa credencial el estudiar un folleto determinado o escuchar a conferencistas o elocuentes. No, solo esa credencial la recibimos cuando tú y yo tenemos una relación estrecha con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Repito, discipulado. Discipulado es transferencia de vida. Nosotros hemos heredado de nuestro Señor Jesucristo una nueva vida. Y eso es lo que nos da la facultad de estar hoy en este lugar. Pero más que estar en este lugar, de tener en el cielo un lugar garantizado por la eternidad. Ahora, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos mientras ese lugar en el reino de los cielos llegue? Que aquí como iglesia, en el grupo que pertenecemos o al que pertenecemos, que tenemos el derecho a estar acá. Aquí no nos trajo ningún hombre. Esto es un regalo de Dios. Le pertenecemos al Señor.
Ya una vez que usted sabe que pertenece al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, ¿cómo debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir? La Biblia es clara en esto. Hay 3 ideas que yo quiero compartir con ustedes que hablan sobre este tema. Dios quiere que como discípulos de Cristo seamos semejantes a Él. Si yo voy a Efesios, primero quiero compartirte esto antes de compartirle las 3 ideas. Si yo voy a Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13, me dice a mí la palabra de Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta, llegar ¿a dónde? A la estatura de Cristo, ser semejantes a Cristo. Cada día debemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Pablo, las cosas que había vivido antes de tener un encuentro con Jesucristo, las tenía por vanidad, por basura. Para él carecían de valor. Ahora dice que ya no vivía él. Había una prioridad en la vida de Pablo. ¿Quién era la prioridad de Pablo? Cristo. ¿Quién es la prioridad de la iglesia? Cristo. ¿A quién debemos parecernos? ¿Quién es nuestro modelo? Hasta que lleguemos a la estatura de ese modelo, no podemos desistir. No podemos desmayar, no podemos desanimarnos. Tenemos que perseverar en nuestro crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces, es que usted y yo vamos a poder exhibir ciertas credenciales delante del mundo que nos van a distinguir como siervos, como discípulos de Cristo y no como un mero simpatizante de Dios o de nuestro Señor Jesucristo o la obra cristiana. La Biblia es clara en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que por nuestros frutos seríamos como identificados, conocidos. De la abundancia del corazón habla la boca, lo que está en la mente de uno, de lo que usted se nutre, de lo que usted se alimenta, es lo que usted va a poder después profesar al mundo. Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Cristo para poder exhibir estas credenciales. A la luz de la Biblia quisiera compartir con ustedes, como les dije antes, 3 ideas que hablan de estas credenciales que debe exhibir un discípulo de Cristo. La primera credencial que Jesús declara para distinguir a un discípulo suyo de los demás es el amar como Él amó. Amar como Él amó. ¿Cómo es la atención de las personas del mundo cuando usted anda por la calle, cuando usted va a una tienda a comprar, cuando usted va a subirse en un ómnibus? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo atienden? Cuando va a una consulta médica, ¿cómo lo atiende el médico? ¿Hay una ética profesional? Tristemente los valores se han perdido, el amor se ha perdido. La palabra de Dios dice que por cuanto ha crecido la maldad en el mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia, porque nosotros tenemos un patrón, tenemos un modelo, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la cual no permite que nos desviemos, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos traza una coordenada por la cual debemos transitar. No nos vamos a perder jamás. Y eso es lo que marca la diferencia
dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo de 34 al 35. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. ¿Qué nos dice el Señor? Primero nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros, pero después nos pone una condición. ¿Cómo debe ser ese amor? Como Él nos ha amado, como Él nos ha amado. No es un sentimiento. Si te dejas llevar por los sentimientos, cuando aquel te agreda, tú lo vas a agredir. Cuando aquel te ofenda, tú lo vas a ofender. Cuando aquel te ataque, tú lo vas a ripostar, lo vas a atacar. El amor es un acto de la voluntad, de obediencia, de entrega, de un compromiso con Cristo, con Dios y con el mundo. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a llevar a usted a tomar una decisión. Y esta va a ser perdonar, esta va a ser amar, esta va a ser sobrellevar, esta va a ser soportar, como Él soportó, como Él amó, como Él perdonó, como Él sobrellevó. ¿Algún hermano tuyo te ha tratado mal en algún momento? A mí sí. Y les voy a decir que es un alto precio perdonar. Alguien una vez dando yo una clase de la escuela dominicana a nuevos creyentes, le dije, qué difícil es perdonar. Y una nueva creyente me dijo, yo perdono fácil. Es verdad. En momentos determinados es fácil perdonar. Pero cuando alguien que tú amas te hiere, te traiciona, tú no lo esperas. Tú esperas lo mejor de esa persona. Cristo esperaba lo mejor de sus discípulos y todos lo abandonaron. Y Pablo, inspirado en Corintios 13, primero a los Corintios 13, en nuestro Señor Jesucristo, dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Así que, hermanos, que Dios nos dé la fuerza, la capacidad para siempre perdonar, para siempre sobrellevar, para soportar. ¿A quién? ¿A tu hermano? No, ese es fácil. A tus enemigos. Eso lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, del capítulo 5 de Mateo. Y amarás a tus enemigos. Entonces, exhibir esta credencial no es nada fácil. Usted, para poderle exhibir, como antes dije, el discipulado es transferencia de vida. Y el maestro de maestros es Cristo. Y si tú no tienes una relación estrecha con Cristo, el discipulado no es leerte un folleto, no es recibir una conferencia, no es venir a la iglesia a escuchar al maestro de la escuela dominical. El discipulado, la base, la esencia del discipulado es una relación estrecha con tu maestro, que no es Hochi, que no es Dariel, que no es César, que no es David, que es Cristo. Que es Cristo. Las personas que viven cerca de Cristo marcan siempre la diferencia en el lugar donde está. En un aspecto positivo. Son reconocidos como personas de otro mundo. Cuando usted sube la guagua por la puerta de atrás y pasa el menudo o los 5 pesos, dice, ¿y este de qué planeta es? Pásalo, por favor, pásalo hasta que llegue el chofer. Que llegue el chofer. Dice, ¿y este de dónde es? O cuando usted le da el asiento a una anciana. O cuando usted ve a la viuda sufriendo. O al huérfano.
o al mendigo. Y se acerca con sencillez, con amor, y lo socorre. ¿Por cuánto lo hicieron con uno de estos, mis pequeñitos? Dice Cristo, a mí lo hiciste. Hay un precedente de este mandato de Cristo de amarnos en el Antiguo Testamento, lo que marca la diferencia en Levítico 19:18 es que debemos amar en el Nuevo Testamento, lo que marca la diferencia del mandato de Cristo, como Él nos amó, como Él nos amó. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, del verso 3 al 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Juárez tenía unas habitas que nosotros los pinareños no se rían. Nosotros los pinareños le decíamos las habitas chillonas. Y estas habitas, porque sonaban, tenían un cartel, un enunciado que decía, lo mío, aquí en La Habana también los había. Lo mío primero. Pero el Señor va en contra de todo pronóstico egoísta, egocéntrico. Nuestro Señor es el Rey de la humildad, es el Rey de la bondad, es el Rey del perdón. Y Dios quiere que tú y yo seamos como Él, que siempre tengamos en gran estima a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Hablaba el pastor sobre el buen samaritano el domingo. Recuerdo tu sermón perfectamente y este se relaciona mucho con tu sermón. ¿Quién es tu prójimo? Bueno, según los escritos de los eruditos, de los que conocen, de los que más saben, dice el más próximo a ti. Así sea un babalao. ¿Cómo? Sí, ese es tu prójimo. Y tienes que amarlo. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Alguien dijo que la mejor teología, el mejor evangelismo, que podía impartir a cualquier persona era el amor. El amor. Si vas a predicarle a alguien en algún momento y no lo estás amando sinceramente, seriamente, no le digas que lo amas. No le digas que Jesús lo ama y que tú lo amas. Si le dices que Jesús lo ama y te llama a ser un discípulo de Cristo, debes amarlo también. Mejor no le prediques. Ponte a cuenta con Dios. Y después vete y predica. Las personas se dan cuenta cuando uno ama de corazón. Cuando yo voy al capítulo 11 de Juan, veo ahí a Jesús en un escenario ante los judíos, ante María y ante Marta. Estaba muerto ¿quién? Lázaro. Dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo Jesús por Lázaro? Lloró. Aquellas lágrimas que derramó Jesús no estaban distantes del sentido que tenían las lágrimas que Él derramó en Getsemaní. No estaban distantes. Tenían tanto peso de sentimiento, de amor, como las que derramó en Getsemaní por Lázaro. De tal manera que fue de gran impacto ¿a quién? A los judíos. Los judíos dijeron, mirar cuánto le amaba. Mirar cuánto le amaba. Cuántas veces ha sufrido el percance, la crisis, la situación precaria de alguien. No tiene que ser tu hermano. Tu corazón no puede estar tranquilo, no puede estar quieto cuando alguien cerca de ti
no tiene que comer. Cuando alguien cerca de ti, su matrimonio se está destruyendo, su familia se está destruyendo. Cuando alguien cercano de ti está gritando auxilio y tú no corres, porque el amor tiene pies ligeros para acudir a las necesidades de los demás cuando es verdadero. Amados hermanos, Dios nos está llamando a ser diferentes. Está bueno de vivir una vida religiosa, una vida ceremonial. No, eso ya quedó atrás. Dios quiere que seamos auténticos, que seamos verdaderos. Y no digo que no lo somos, pero es lo que nos enseña la palabra. Respeto mucho a la iglesia de Cristo. Y sé que ustedes son una gran iglesia. El pueblo de Dios al cual respeto muchísimo. Cristo murió por ustedes. Les respeto muchísimo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No es solo un amor sincero, como aquí lo describe este versículo, lo que demanda Cristo de ti y de mí, para poder ser un discípulo, para poder recibir esta credencial, sino un amor sacrificial también. ¿Cuánto amaba la viuda a Dios? Oiga, ahorita hablaba César, esa idea me la diste tú, hermano, gracias. Oraba César y mencionaba a la viuda. Que no midamos la calidad de nuestra vida por lo que damos ante Dios, como hijos, como siervos de Dios, sino por lo que queda. Le diste poco a Dios, quedó mucho en el bolsillo. Le diste todo y no quedó nada, como la viuda. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Cuánto has amado? Dios lo entregó todo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hasta dónde amó nuestro Dios? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, eso lo dijo Cristo, por sus amigos. Juan 15, 13. No hay mayor amor que este, que uno sea capaz de sacrificarse a sí mismo, poner su vida, quizás literalmente, tú no des tu vida, no la tengas que entregar, no caigas en esa, no tengas que vivir esa experiencia, pero debemos dar hasta que nos duela. Estás entregando tu vida. Cuando tú das hasta que te duele, cuando tú dices, yo tengo 2 laticas de arroz en mi casa y voy a compartir una con el vecino. Cuando tienes un quintal de arroz y le das una latica al vecino, eso es fácil. Pero cuando tú tienes 2 laticas de arroz en tu casa y tú le das una al vecino, como la viuda de Zaret, que le dio a Elías, la única torta que tenía, el poquito de aceite, la tinaja no va a carecer jamás ni de harina ni de aceite. Siempre va a estar llena. Si alguien sabe recompensar la entrega, el compromiso, la consagración del pueblo de Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien da una buena, excelente paga, una medida remecida, rebosada a su pueblo que le sirve, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hace incondicionalmente, aun cuando te cueste un vaso de agua, dice que no te dejará. Dice, por cuanto le dé a uno que es profeta un vaso de agua, no te quedará sin recompensa de profeta. ¡Qué bendición! Amados hermanos, no podemos ver una persona carente, necesitado,
en problemas, en circunstancias difíciles, sin ayudarles. No, tenemos que ir y ayudarles, socorrerles. Y no importa quién sea. Si Dios nos amó a nosotros cuando nos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahorita lo leía la palabra de Dios también en Efesios. Pero ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que éramos buenísimos, perfectos. Cristo murió por los perfectos. No, en que aún siendo pecadores, Cristo. Entonces, ¿cuál es la justificación para no amar? Para no socorrer, para no auxiliar, para no satisfacer, solucionar el problema de tu hermano. La situación está en que no ames. Que no tengas una relación estrecha con Cristo. Que estés viviendo fríamente. Y muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente, porque el enemigo nos ciega, empaña el entendimiento y perdemos preciosas oportunidades para honrar a Dios, glorificar a Dios y edificar a quienes tenemos a nuestro lado. Si hay una tarea linda, maravillosa, gloriosa, es edificar la iglesia de Cristo. Es edificar la iglesia de Cristo. No olvides eso. Los incrédulos jamás los incrédulos podrán distinguir a un discípulo de Cristo, como ahorita decía, por las horas que pasa en el templo, por su vestimenta o por la doctrina que él siga en este mundo. Solo hay una manera de impartar a los incrédulos: viviendo el evangelio en mi comunidad, viviendo el evangelio donde quiera que esté, en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que esté un discípulo de Dios, tiene que vivir el evangelio. El evangelio es Jesucristo. No es otra cosa. Cristo es el evangelio. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tienes que exhibir como nueva criatura su carácter en este mundo. Cristo dijo en Juan capítulo 13, verso 15, porque ejemplos he dado para que como yo soy, o yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él, sabiendo que todos los iban a traicionar, lo iban a entregar, que todos los iban a abandonar y que Judas lo iba a traicionar, lo iba a entregar, dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, que le lavó los pies. Pero dice aún más, el capítulo 13 de Juan, verso 1, dice que los amó hasta el fin. Cristo en la cruz pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú me estás crucificando, tú me estás condenando, tú me estás destruyendo, tú me estás haciendo la guerra, tú me estás haciendo sufrir. Y yo estoy suplicando, yo estoy implorando, yo estoy intercediendo a favor tuyo. Eso es un amor incondicional. Pero ese es el amor que conquista el mundo. Ese es el amor que derrota a Satanás. Ese es el amor que le da la victoria a la iglesia. Usted y yo tenemos que vivir de esa manera. Si no lo has experimentado, órale a Dios para que te ayude. Y acércate a hermanos saludables que te orienten, te guíen, te apoyen, te respalden. Voy a ser vulnerable a ustedes. Yo por años me he sentido mal con una persona. Tengo que confesarle, porque si yo estoy predicando aquí, todo usted sí, el que se ríe mucho, el que comparte, el que está con buen carácter. Qué bueno que usted tenga un mentor, un pastor, un amigo, un hombre de Dios que te pueda apoyar, que te pueda orientar. Me acerqué a un hombre de Dios y me ha estado aconsejando.
Y ese hombre se apareció ayer en la casa. Y yo le dije, óigame, me siento mal. Y ahí oramos juntos. Me dijo, mañana vas a predicar y te vas a sentir bien predicando. Porque este sermón me chocaba con eso que me sucedía. Anoche casi no dormí orando. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a perdonar como tú perdonas. Ayúdame a perdonar a esa persona que tanto amé y no sentí de su parte el mismo amor. No somos iguales. Dios me dijo, él tiene un defecto, tú tienes otro. Defecto por defecto, pecado por pecado es pecado. Tú no eres mejor que él. Perdónalo. Y batalla porque lo puedas amar. Estoy luchando por eso. Para perdonar completamente y amar. Al primero que le sirve este sermón es a mí. Al primero que tengo que predicárselo es a mi persona. Dios me lo predicó a mí primero para después compartírselo a ustedes. Mi pastor me ayudó ayer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, la segunda credencial que quiero compartirles a ustedes es la siguiente. ¿Cómo debe vivir un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo debe permanecer en la palabra de Dios. No solo amar al prójimo, a Dios, sino amar su palabra, permanecer en su palabra. Hacer la norma de su vida, la regla de fe y práctica de su vida, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si amar como yo amo, si aman como yo amo, serán mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En segundo lugar, la permanencia en la palabra es lo que marca la diferencia que existe entre un verdadero discípulo y un simpatizante en la iglesia. Un discípulo de Dios no puede vivir sin la palabra de Dios. Usted, como un bebé, como un atleta, como un ser humano que es nacido de nuevo, debe de alimentarse. El bebé cuando nace tiene que lactar y después la papilla y después la comida sólida. Usted, desde que nace como un hijo de Dios, usted tiene que nutrirse del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Esa que te va a fortalecer, te va a preparar para enfrentar el diario vivir, para obrar de manera correcta en esta vida. Cuando yo voy a Mateo capítulo 4, al principio de este pasaje bíblico, veo la tentación de Jesús, cómo el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y allí Jesucristo dio muestras del dominio que él tenía de la palabra de Dios, el dominio que él tenía sobre la palabra de Dios. ¿Con qué se pudo defender Cristo ante las acechanzas del enemigo, ante los ataques del enemigo? Óigame,
¿Ya ha arreciado el enemigo los ataques en este pleno siglo XXI o no lo ha arreciado? ¿Ataca fuerte a la iglesia o no ataca fuerte? ¿Tú sabes cuál es el ataque más fuerte que recibimos del enemigo? Ignorar que él nos está atacando. Cuidado. Ignorar que él te está atacando. Cuidado con la tibieza espiritual. Sí, hay guerra espiritual. Hay ataque del enemigo. Usted tiene que vestirse con toda la armadura de Dios. ¿Y cómo la vas a conocer si no lees su palabra? Si Dios se ha revelado a usted por medio de su palabra. ¿Cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a conocer el plan que Dios tiene para su vida? Y veo a muchos hermanos que están siendo llamados, gloria a Dios, a las misiones. Gloria a Dios. Misiones locales y misiones foráneas. Ir a las naciones. Leamos mucho la palabra de Dios para poder ser efectivos. Seamos esos hombres y esas mujeres que nos reconozcan como los cristianos de Berea. Cuando Pablo fue a predicar a Berea, ¿qué hicieron los cristianos de Berea? Déjame ver lo que está hablando a ver si fueron a la palabra. Eran los hombres del libro de la Biblia. Los bautistas hemos sido reconocidos por los hombres del libro. Disfrutemos el leer la Biblia. Permanecer en leer, estudiar, meditar, poner en práctica cada día sus enseñanzas. La Biblia debe ser un tesoro para nuestra vida. Oye, Karen, gracias. Ahorita Karen, cuando estaba cantando aleluya, dijo, den un grito, aleluya. ¿Fue así, Karen, o no fue así? El único que gritó fui yo. Dije, aleluya. Es que yo no sé cantar. Era mi oportunidad y lo grité, aleluya. Amados hermanos, escuchen esto. Usted tiene la oportunidad de gritar al mundo, Santa Biblia, eres para mí un tesoro. Aquí, ¿cuántos conocen ese himno? ¿Es la Biblia el tesoro apreciado de tu corazón? ¿Ocupa la Biblia un lugar especial en tu mente y en tu corazón? Debe de ser así, debe ser nuestro tesoro. En el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas que respaldan esta realidad. Cuando yo leo Job, capítulo 23, verso 12, dice así, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cómo está el arroz en las MIPIMI? Está como a 2.50 el kilogramo, ¿no? No, más. La libra está como a 2.50 o a 300 pesos, no sé. Y usted dice, este poquito de arroz no se lo puede echar al pollito. Ni antes, en el campo donde yo vivía, cogíamos los puñados de arroz y hacíamos así a los pollos. A los puercos no pelábamos el arroz y lo hervíamos, lo sancochábamos, lo cocinábamos y se lo echábamos. Hoy, dice Job, que para él le era más preciada la palabra de Dios que su propio alimento físico. Había una prioridad, su alma, su espíritu delante de Dios, su relación con Dios. ¿Quién la podía alimentar si no era la palabra de Dios? Amada iglesia, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas las añadirá Dios. Y no puedes buscar a Dios si no es a través de la palabra. No puedes tener una estrecha relación con Dios si no es a través de su palabra. No puedes conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso Job fue un hombre que marcó una diferencia ante todos los hombres que sufren en este mundo. Hoy lo tenemos como un ejemplo humano, que no se amilanó, que no se rindió, que perseveró y al final dijo, de oídas, mas ahora, ¿quieres ver a Dios? Lee la Biblia, conságrate, comprométate con el Señor.
que dice el Salmo 1, del verso 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de escarnecedores, ni en sillas, de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué estaba la delicia del salmista? En la palabra de Dios. ¿En cuál era la preocupación? ¿Qué era lo que le interesaba? Dice que meditaba en su palabra de día y de noche. ¿Es esto lo que ocupa tu mente? ¿Es esto lo que ocupa tu espacio en tus tiempos libres? ¿En qué empleas tus tiempos libres? ¿No es verdad que muchas veces desaprovechamos oportunidades preciosas para estar en una estrecha relación con Dios a través de la lectura bíblica? Nos entretenemos, nos dormimos, nos acomodamos, nos volvemos pasivos. No. Tienes que estar, en cuanto a la lectura bíblica, activo, despierto, en atención, como un soldado que eres de Cristo, listo para la batalla. En esta semana, el martes me voy para Villa Clara. Oren por nosotros. Vamos a estar toda una semana presentando el Evangelio en Villa Clara, desde el martes hasta el domingo. ¿Qué voy yo a hablar allí? Palabras mías. Nadie puede dar lo que no tiene, hermano. Tengo que nutrirme de la palabra de Dios. La fe, ¿por dónde es? Y el oír. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dijo Pablo a los filipenses: ha sido a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le decía a los filipenses que la garantía del éxito para sus vidas estaba en estar asidos, agarrados, amarrados, atados a la palabra de Dios. Y dice que esto era lo que le iba a dar a él ese éxito. ¿Cuál era el éxito de Pablo? Que sus discípulos fueran como él, así como él era, como Cristo. Sean imitadores de mí, dijo Pablo. ¿Como yo de quién? De Jesucristo. Si usted quiere edificar discípulos con un carácter sólido delante de Dios, enséñales a leer la palabra. En el año 1999, cuando conocí a Cristo con el pastor Dariel en la iglesia de San Juan y Martínez, Dios de Amor, tuve un patrón, un modelo. Tengo que decirlo, esta es la verdad, esta es mi experiencia y se las comparto para edificarles. Este es un hombre de la palabra. Miren, llegaba a visitarlo y me decía: ven para la oficina. Aparte de ser un hombre de oración también. Y me sentaba. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a leer la Biblia. Y no era conmigo solo. Roberto Ruz. Una serie, Albertico. Hoy está en los Estados Unidos Alberto Pérez. Y una serie de discípulos que él tenía. Y todos éramos formados a través de la lectura de la palabra de Dios. Si tú quieres formar a una persona con un carácter sólido cristiano, llévalo a la palabra de Dios. Llévalo a la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted llena su vida de la palabra de Dios, su alma, su corazón, eso es lo que va a salir por tus labios. Pablo exhorta a los colosenses en Colosenses 4:6, que vuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal, ese toque espiritual. Hermano, si vas a aconsejar a un hermano, si lo vas a exhortar,
si lo vas a edificar, depende de Dios y de su palabra. Si le vas a dar una dirección, depende de Dios y la palabra. Si tú vas a tomar decisiones en tu vida, muchas veces cometemos errores y quedamos descalificados delante de la presencia de Dios y de los hombres porque tomamos decisiones a la ligera. Usted dependa de Dios, dependa de la palabra de Dios. Esa es la clave del éxito. No hay otra. Me encanta lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un día Cristo volverá. Pero Cristo dice que viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que fue purificada por su sangre. Una iglesia que ha sido edificada y sostenida por su palabra. Si usted no es obediente, puede ser que en el juicio final usted tenga que dar cuenta delante de Dios. Dios te ha dado todos los recursos necesarios para vivir una vida que honre, que glorifique y exalte su persona. En su palabra están. En su palabra están. Dice que es la palabra profética más segura, en la cual hacer bien estar ¿qué? Atentos, vigilantes, dependientes. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Dónde está el poder nuestro? ¿Dónde está la fuerza? En Dios. ¿Y a través de qué nos las da Él? Nos las ministra. A través de su palabra. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13 dijo el apóstol Pablo. Él no dijo que todo lo podía en Él, en Cristo. ¿Cómo recibimos ese poder? A través de su palabra. Su palabra que es poderosa para transformarlo todo, para cambiarlo todo. En tercer y último lugar, hermanos, sé que estoy un poquito pasado de tiempo. La tercera credencial de un discípulo de Cristo es producir muchos frutos. ¿Cuál era la primera? Amar como Dios amó. La segunda, perseverar ¿en qué? En la palabra, el estudio de la palabra de Dios. En la práctica, poner en práctica la palabra de Dios. Y la tercera credencial que debemos exhibir como discípulos de Cristo es dar muchos frutos. Dar muchos frutos. Dice la palabra de Dios en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Según el contexto del pasaje, al fruto que se refiere no es al del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que es un tema de carácter. Aquí más bien se refiere al fruto de ganar y formar a otro semejante a la imagen de Cristo. A una persona como tú, alcanzarla con el Evangelio y edificarla a través de la palabra de Dios, hasta que esa persona llegue aquí a la estatura, del Hijo de Dios. A esto es lo que se refiere. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad como iglesia de Jesucristo. Hay un mundo que se está perdiendo. ¿Cuáles son las coronas que tú y yo vamos a presentar delante del Señor? Miren, todo lo que hay en este mundo es pasajero. ¿Es así o no es así? Es temporal. Lo único que es eterno,
del trabajo que tú y yo hacemos es ganar un alma para Cristo. Y esa corona, un día tú y yo, Dios nos ha dado la oportunidad de poderla presentar, pero primero tenemos que adquirirla. No es tuya, es de Dios desde el principio, pero Él te da la oportunidad de ser parte de esta bendición. Mañana usted parte con el Señor y parte en victoria. ¿Y usted qué le va a dar al Señor? ¿Qué le va a ofrecer al Señor? Yo estoy seguro que me voy a tener que enterrar si delante de ustedes yo tiemblo. Dime tú delante del Señor, me voy a tener que enterrar ante su presencia, pero me voy a quitar las coronas. Le voy a decir, mira, estas son mis credenciales, estas son mis coronas, esto es lo único que tengo para darte. De lo que tú me has dado, te quiero dar. ¿Qué estás haciendo con lo que te ha dado el Señor? Eso le pertenece al Señor. Él va a reclamarlo, Él te lo va a pedir. Ese fruto, Él te lo va a pedir, es para Él, no es para ti. No es para ti. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo le dice a los corintios, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este texto se relaciona con 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Timoteo debía tomar la enseñanza que Pablo le había transferido, esa vida de parte de Cristo que Pablo le había transferido en el discipulado, y buscar hombres capaces, idóneos, hombres de buen testimonio, y transferirle esta vida, a ser discípulos. Dice la palabra de Dios, que el pasaje habla de 4 generaciones de discípulos. Está Pablo, está Timoteo, están los hombres de buen testimonio, aquellos hombres fieles que Dios había llamado. ¿A cuántos estamos discipulando, iglesia? Yo no voy a decirle que levante la mano hoy. ¿A cuántos estamos ganando hoy para Cristo? ¿Qué frutos tienes para exhibir delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas almas has alcanzado en tu vida? No en este mes, no en este año, en toda tu vida como cristiano. ¿Saben que esto es una orden? Dice la Biblia en Mateo 28, del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo el que todo lo puede, ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si no estás haciendo discípulos, estás desobedeciendo. Si no estás haciendo discípulos y alcanzando almas para Cristo, todos podemos hacerlo. Es una orden. Dios que te creó, Dios que te redimió, Dios que te ha dado vida y vida en abundancia, sabe que tú tienes la capacidad para hacer esta obra. Pero para eso tienes que amar como éramos. Para eso tienes que ser un hombre temeroso de Él y consagrado en la lectura bíblica cada día. Y entonces después es que vas a poder recibir estas coronas delante de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana.